¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por la puntualidad. Primero que nada, me presento. Mi nombre es Denaí Valdés. Soy directora del Laboratorio de Invención para la Ciudad. Y en esta segunda banquetera, el tema que vamos a estar tratando es el posfuturo. Y bueno, antes de arrancar, me gustaría darles una bienvenida pues muy especial a nuestros invitados de lujo. Voy a permitir mencionarlos. Está con nosotros Alejandro Peinbert, Alex Peinbert. Alex pues es parte ahí de la Facultad de Arquitectura y Diseño, y digo, ahí por todo nos van a ir platicando un poquito lo que hacen, ¿no? También está con nosotros Alberto Mejía, del proyecto de Respira, una red ciudadana de monitoreo de calidad del aire. También está con nosotros el equipo de Pitaya, Cari Camacho y Luis Carlos Herrera. También está con nosotros el equipo de las chicas de El Garage, Bárbara Yarza y Joana Sevilla. También muy especialmente está el ilustrador Héctor Ruiz Chauchato, colaborador asiduo del Laboratorio de Invención para la Ciudad. Y por último, y no menos importante, Daniela Gutiérrez, arquitecta, colaboradora del Laboratorio de Invención para la Ciudad, que va a ser nuestra anfitriona maestra aquí, guía de esta banquetera número 2. Y bueno, y pues también darles una bienvenida y un agradecimiento muy especial a todas las personas que vemos ahorita aquí conectadas. Pues bueno, hay muchas más personas que la banquetera número 1, y de verdad que pues para nosotros como la bici es súper, pues nos da mucha felicidad ver todo el interés de jóvenes y amigos que hemos construido a lo largo de estos tiempos de la bici. Así es que pues bienvenidas y bienvenidos todos. Y bueno, ya para pasarle la voz a Dani, me voy a permitir a manera de anécdota platicarles un poquito de dónde viene la idea de posfuturo, ¿no? Y el posfuturo nace un poquito a raíz de un proyecto que hicimos en 2018, que se llamó Postales del Futuro. Este proyecto lo hicimos con el apoyo del Programa de Estímulos para el Desarrollo Artístico. Y en estas postales del futuro, que por cierto participó Chato, participó Edgar Pimienta, la maestra historiadora Yolanda Sánchez, que pues no están ahorita conectados, pero igual les mandamos un saludo. Lo que hicimos fue un ejercicio de valoración del patrimonio arquitectónico aquí en la ciudad de Mexicali, pero curiosamente el postales del futuro lo abreviamos con la frase de, o el usuario @postfuturo, y eso nos hizo pensar desde el 2018 ¿qué es el futuro, no? Y nos gustó mucho esto, la idea del posfuturo, de creemos que el futuro, como un ideal que está lejos, se puede ver superado si nos basamos más como la noción del presente, ¿no? Entonces, ponemos esta reflexión porque creemos que el futuro de nosotros como comunidad mexicalense está de alguna manera asegurado gracias a estas interacciones y estas amistades que hemos podido generar con ustedes, ¿no? Así es que pues bienvenidos a esta banquetera número 2 del posfuturo, y pues le cedo la palabra a mi compañera Daniela. Muchísimas gracias. Para los que no me conocen, yo soy Daniela Gutiérrez, la Dani de la bici. Yo me incorporé al equipo el año pasado después de haber vivido un tiempo en Puebla, luego en Monterrey. Y bueno, a mí me toca representar a la asociación y de alguna manera guiar un poquito cómo va a estar el cotorreo. Mil gracias a todos por estar aquí, y pues antes que nada, salud a todos para que comencemos. Ok, bueno, la idea de este mes es lanzarnos a imaginar el Mexicali del futuro, ¿no? Lo han visto tal vez en nuestras interacciones en redes, o como acaba de mencionar Dena, pues nos pareció más que pertinente para la situación que estamos viviendo hoy, la esencia del concepto post-futuro, ¿no? Para la bici, el futuro será aquel que imaginemos e inventemos hoy, con sensibilidad y respeto hacia esa memoria colectiva, rescatando la experiencia y conocimientos que nos permiten pues seguir desarrollándonos como comunidad, ¿no? Entonces, está clarísimo que la pandemia del COVID ha marcado un antes y un después para la vida pública. A estas alturas sabemos que nos ha empujado a cuestionar aún más los sistemas bajo los que constantemente actuamos y nos desarrollamos. Además, la tecnología hoy pues ha marcado el ritmo y la pauta de cómo trabajamos, comunicamos. Este es un ejemplo claro de ello, ¿no? Es por eso que para la plática hoy creemos relevante hablar de 4 frentes
que evidentemente van a incluir a la tecnología, ¿no? Pero bueno, el primero es movilidad, el segundo es comercio y consumo, el tercero va a ser educación y métodos de aprendizaje alterno, y el último, pero no menos importante, medio ambiente. Entonces, empezamos con el primero. Muchos expertos acuerdan con lo siguiente: la ciudad carrocentrista no va más. Las ciudades deben buscar modelos policéntricos y no requerir de tantos viajes en auto. Los servicios y las oportunidades para las personas deben estar disponibles a una distancia de 20 minutos caminando o en bici como máximo. Entonces, la primera pregunta para nuestros expertos o invitados especiales de hoy es: ¿cómo volveremos a vivir y transitar las ciudades? Vivir en toda la expresión de la palabra. ¿Y qué estamos haciendo para que eso suceda? Bueno, creo que ahí el tema clave en todos los sentidos es transición, ¿no? Ahorita nos tomó por sorpresa y así que hemos trabajado, estudiado, vivido, pero hemos de una nueva normalidad en donde se dice no es algo pasajero, sino que como aquella situación de la influenza que fueron un par de semanas o 3, no sé. Ahora cambió el panorama drásticamente, entonces tenemos que enfrentarnos a una transición en muchos sentidos, en el tiempo, que va a ser el transitar del estado en el que estábamos al próximo, ¿no? Y para eso pues no va a ser una cuestión inmediata, ¿no? Tenemos que transitar o estar en transición. Eso es por un lado, y por el otro es una transición también espacialmente, ¿no? El movernos de esta manera, pues sí, va a haber contextos en donde aplique de manera muy sencilla, ¿no? Y donde sea muy fácil, sobre todo en ciudades en donde la movilidad no vehicular ya esté más que practicada. Pero en ciudades como Mexicali, por ejemplo, va a ser complicado, sobre todo en cuestiones por los aspectos climáticos, perdón. Ahora veo, por ejemplo, las entradas a los bancos, las entradas a los restaurantes, las entradas requieren justamente estos espacios de transición. No puedes ingresar al espacio interior, pero tampoco puedes estar afuera expuesto ahora ya a estas condiciones de temperatura, con mayor calor, con mayor humedad, con mayor incidencia de sol. Entonces tenemos que pensar justamente en proyectar esa transición. O sea, no solo vivirla en el sentido del tiempo, sino también en el sentido del espacio, ¿no? De nuestra casa a esos 20 minutos que nos van a llevar a nuestros destinos, ¿qué va a haber en medio de? Bueno, yo creo ahorita también retomando un poco lo que decías de la movilidad, digamos, pensando en estos 20 minutos o en estos tiempos cortos. Yo, por ejemplo, ya tengo bastante rato trabajando desde casa, pero me doy cuenta que a pesar de estar aquí en un barrio que es relativamente tranquilo, como que nunca había hecho este ejercicio de explorarlo al 100%. Entonces creo que en esa reflexión podríamos como que reforzar un poco más la noción de barrio y buscar qué cosas nos quedan cerca como para poder satisfacer nuestras necesidades más próximas, ¿no? Sé que la ciudad está creciendo mucho hacia la zona de lo que llaman la zona dorada, ¿no? Hacia el este, ¿no? Pero inclusive a lo mejor los que todavía no estemos comprometidos con una hipoteca podríamos pensar en buscar según nuestras necesidades, ya sea culturales, industriales o de trabajo, en qué zona de la ciudad nos podríamos asentar, ¿no? También pensando un poquito a futuro, ¿no? Entonces son como cosas que podemos encontrar, ¿no? Fortalecer la noción de barrio. Inclusive he salido con los vecinos y vecinos a los que nunca les había hablado, pues estoy platicando con ellos, ¿no? Entonces eso a raíz también del encierro, ¿no? Entonces creo que podría ser una buena vía. Pues si te pones a pensar en ciudades europeas, por ejemplo, el barrio es lo que, digamos, inclusive desde cuestiones económicas hasta cuestiones de identidad, ellos buscan, por ejemplo, no voy a salir del barrio, aquí voy a tratar de hacer todo, ¿no? Desde escuela, comercio, diversión, bares, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso crea más cohesión y también, pues, beneficia que tú mismo te des cuenta de lo que hace falta en tu contexto, ¿no? Continuando con lo que dice Chato, creo que como beneficios del COVID, de todas estas cosas que nos estamos dando cuenta, por ejemplo, Mexicali, la costumbre milenaria de ir a la Walmart por todas tus cosas, cruzar acá al Léxico y que me voy al centro, y hacer estos viajes tan largos y la verdad muy necesarios, pero pues es parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces ahora que nos enfrentamos como a un cambio tan
tan drástico. Y como dice el Chato, pues bueno, voy a los abarrotes aquí abajo. Yo también acabo de saludar a mis vecinos de enfrente, en la vida los había visto. Y empezamos a crear como esta convivencia que creo que le hacía mucha falta a Mexicali. Pues, tal vez puedes encontrar alguna manera, ¿no? de encontrar lo que está cerca de ti, para encontrar este bien común, ¿no? Sí, nomás complementando un poco lo que comenta Héctor y Joana, creo que también esto nos ha hecho mucho más conscientes de en qué usamos nuestro tiempo, porque estamos acostumbrados a, ay, ahorita en la mañana voy y doy esta vuelta, en la tarde voy a ir a dar otra. Ah, lo que me faltó, sí, después regreso al mercado. Creo que ahora estamos tan limitados y tenemos que ser como tan cuidadosos con las cosas que también ha economizado mucho todo eso. O sea, tratamos de salir una vez y resolver en realidad todo lo que necesitamos y ya estuvo. Entonces creo que también eso es algo bueno que podemos replantear en nuestra vida futura. Es como un desarrollo de una eficiencia dentro de tus actividades, ¿no? En vez de desperdiciar el tiempo, el traslado, el método en el que te mueves, ¿no? O sea, es como así, hacer una eficiencia tal vez integral de todo, ¿no? Sí, incluso el ofrecer oye mamá, voy a ir a la tienda, ¿no? ¿Qué te puedo ayudar? Y se hacen varias llamadas y demás, ¿no? Creo que por ahí lo comentaba Chato hace rato, como una reflexión general es que esta situación nos ha dado la oportunidad de experimentar cosas que sabíamos que eran una opción, pero esa libertad que teníamos nos hacía sentir pues más cómodos en otros escenarios, ¿no? Ejemplos son estas reuniones de videoconferencia. Tienen años que existen, pero las limitamos en un momento cotidiano a reuniones que de plano no puedes hacer presenciales, por ejemplo, entre ciudades y cosas así, ¿no? Vemos ahora que nos hemos animado a utilizar un poquito más la tecnología y eso también nos da la oportunidad de disfrutar un poco más de la parte física, ¿no? Ahora que hacemos traslados, como comentan los demás, de manera limitada, acotada, prácticos, ¿no? Vamos a un lugar y vamos al lugar nada más, no aprovechamos y damos 1000 vueltas. Y el tráfico se siente más cómodo, ¿no? Hay menos estrés en la calle, menos tiempo en los semáforos y demás, ¿no? Entonces, creo que debemos imaginar un futuro en el que ahora que regresemos podamos seguir decidiendo lo que se puede hacer como lo hacíamos y lo que se puede hacer como lo estamos haciendo, entre comillas, obligados actualmente, ¿no? Leía un artículo que tenemos este gran riesgo de que esta situación pues no termine en un corto plazo y más riesgo aún que se repita en un mediano plazo, ¿no? Una segunda oleada como se denomina. Y veía un ejemplo que en Francia se están desarrollando programas de estímulo, de ayuda, de diseño del tránsito, ¿no? Del rediseño del tránsito en el uso de bicicletas, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, creo que estas próximas 4 semanas, 8 semanas, sería un buen espacio de tiempo para que espacios de reflexión como esto se cuantifiquen, ¿no? O se hagan como propuestas oficiales a autoridades, organizaciones, empresas y demás, y que podamos no solo imaginarlos como un ideal, sino como una propuesta y hacer que suceda en un corto plazo, ¿no? Es como una oportunidad de repensar qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. O sea, es como una manera, tal vez no tan radical como resetearnos, pero sí de que estamos haciendo muchos cambios en nuestros hábitos del día a día y tal vez es la oportunidad de replantearnos nuevas maneras no solo de movilidad, sino de muchas cosas, cómo las vivimos. Bueno, si les parece, pasamos al segundo frente que creo que es muy relevante porque ahorita hablábamos de los comercios y que fui al abarrote cerca de mi casa y demás.
Entonces, pasamos a comercio y consumo. En las ciudades policéntricas, que más o menos es hablar de estos como barrios, ¿no? Identificar nuestros barrios, tener varios centros, ¿no? Pues hablan de distritos de uso mixto, ¿no? Que sean peatonales, que sean a la mano. La idea de las microeconomías o de las economías barriales, pues es muy importante porque ellas son las que de alguna manera pueden ayudar a sostener ese tejido social y económico de una comunidad que obviamente es mucho más pequeña. Esta pandemia ha probado que depender de agentes tan distantes en términos profundos de la cadena de suministro y demás es totalmente insostenible e incluso peligroso, ¿no? ¿Qué sigue para el intercambio y las relaciones comerciales en Mexicali? ¿Cómo podemos promover precisamente estas economías barriales por encima del hashtag en Instagram o en Facebook de consumo local? Más allá de apoyarlos económicamente, es una súper buena oportunidad para generar lazos como un poquito, si quieren, emotivos, ¿no? Porque digamos que si sientes, digamos, esa empatía o esa conexión con tu vecino, con el panadero, con el abarrote, con los del expendio, pues obviamente te va a importar tu barrio, vas a pensar en dinámicas que lo beneficien, lo vas a apoyar. Creo que como sociedad tenemos un gran reto ahí y una responsabilidad compartida en el sentido de profesionalizar a estos comerciantes, ¿no? O a estas industrias locales. Entonces, ¿qué es lo que ocupamos? Que estos negocios, por más pequeños que sean o por más principiantes que sean, tengan la capacidad de tener opciones ya sea locales o propias para resolver, por ejemplo, ese tema del suministro que comentas, ¿no? Yo creo que ahora hay más gente que está dispuesta a pedir en línea, a pagar con tarjeta de crédito y a recibir los alimentos en su casa, ¿no? Sin embargo, los negocios más pequeños, los más artesanales, siento que no están preparados ni en tecnología ni en procesos, ¿no? Entonces ahí tendríamos que, como sociedad, trabajar en modelos económicos sustentables que permeen hacia los empresarios, aunque sean los más pequeños, ¿no? Sí, sí, o sea, ahorita es una buena oportunidad también para todos los comerciantes, para ofrecer todas esas cosas que a lo mejor otros no te pueden ofrecer ahorita. Pero también una oportunidad de negocios. O, por ejemplo, ahorita que los Oxxos están cerrando a las 7, hay muchos que están así como que, o sea, compro sodas, leche, papitas, lo que la gente se le antoja en la noche, y lo vendo en la noche, ¿no? O sea, es una oportunidad de negocio. Es la misma gente del barrio, pues no se lo vas a ir a comprar a alguien bien lejos. Es alguien aquí que a 3 cuadras se surtió en la mañana de sodas y papitas y en la noche las está repartiendo. Un desarrollo de creatividad en frío para ver cómo. Ajá, o sea, todos los días cerrando a las 7 y hay negocios de eso, pues. Sí, por ejemplo, hasta nosotros como que, pues, dejamos de vender cosas de cemento por un tiempo por lo menos, ¿no? Y a ver, ¿qué materia prima tengo aquí a la mano? ¿Qué materia venden aquí en México? ¿O qué cosas hay a nivel nacional que sí me puedan mandar a Mexicali? Evidentemente la escala va a ser un tema esencial en estos comercios de barrio, ¿no? Pero ¿qué pasa no solo en la escala del barrio, sino también en la gran escala, con esos grandes espacios comerciales que ya están establecidos y que ante esta nueva normalidad se pueden convertir en las próximas ruinas, ¿no? Entonces, pienso así en esta idea del post-futuro, que estos grandes centros comerciales, los grandes malls, ¿no? Los grandes contenedores de edificios que son espacios refrigerados, se pueden eventualmente convertir en infraestructura para estos pequeños barrios, ¿no? Para estos pequeños comerciantes, que sean, haciendo un poquito la analogía que hacía Archigram, ¿no? Con sus utopías, es bueno, las pequeñas unidades de comercio, pues están a nivel de vivienda, ¿no? Lo que me queda aquí a un lado, ¿no? Como el Chato, que tiene la maravillosa alternativa de tener a la vecina ahí, ¿no? Qué excelente, ¿no? Pero, ¿qué sucede con, por ejemplo, con estos grandes centros comerciales, con grandes estacionamientos? O sea, ¿en qué se van a convertir? Se van a convertir en residuos, la ciudad va a perder, ¿no? Van a perder muchos comerciantes. Entonces, ¿de qué manera se puede hacer rentable este gran espacio, que era antes espacio de consumo y que ahora va a ser, pensando un poquito en esta idea del post-futuro, en espacios ya no de consumo, pero sí en espacios de infraestructura,
abastecimiento, no para el individuo, para la familia, sino para las redes de pequeños comerciantes. Yo les quiero compartir un poquito de la experiencia de Joana y mía. Es en cuanto a educación, pero creo que aplica en todos los ámbitos. Cuando entramos, pues, toda situación de pandemia, cuarentena, etcétera, queríamos seguir haciendo lo mismo. Entonces, fuimos sobre, ok, nosotros funcionamos así, este es nuestro servicio, esto vamos a ofrecer, solo lo vamos a reinventar para que esté en línea, ¿no? Entonces, creo que eso le ha pasado a todo tipo de negocios y comercios. Queremos seguir igual para luego volver a estar igual. Entonces, de verdad, creo que esta es una muy buena oportunidad de frenar un poquito y ver nuevas opciones, porque, bueno, la innovación viene de ahí, de la necesidad de cambiar y de resolver estos problemas. Todos relacionarnos con todos, porque nadie estamos separados. Todo tiene en común, puntos en común. Regresando con lo que decía Alejandro de estos espacios abandonados, ayer justo estaba escuchando una plática que a lo mejor ustedes también la escucharon de Radio Arquitectura, que era un streaming así como este, y justo hablaban de estos espacios y me llamó mucho la atención porque estaba un profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Entonces lo que él decía, que lo que hicieron los geeks de ahí de la Facultad Software Nerds es que en Minecraft modelaron toda la facultad, inclusive los salones, la cafetería, los jardines, las bancas. Entonces lo que estaban haciendo es que a la hora de que ellos tenían sus clases, ¿no? Iban ahí, entraban a Minecraft y, digamos, hacían esa vida universitaria, pero en un espacio digital, ¿no? Entonces, lo que se me hace bien como, digamos, también futureando es que esos espacios a lo mejor que se están abandonando, de los que hablaba Alejandro, ahora van a ser espacios digitales, pero también tienen un poquito el problema de que no son palpables, ¿no? ¿En qué momento vamos a, pues no sé, a aplicarle la cabeza al compañero de enfrente cuando estemos en clase o tirarle el papelito al profesor? También hace como un mes hubo un concierto en Argentina, también en Minecraft, ¿no? Las bandas hicieron sus avatars, estaban tocando a través de broadcasting, pero tenían ahí su escenario y todo, ¿no? Y había gente, entonces eso es lo que se me hace como bien increíble, tutoreando también. Oigan, aquí estamos platicando el Freddy y yo y queríamos también meternos un poquito en la conversación retomando lo del futureo del Painter. Y es que hace unos días justo estábamos hablando de estos espacios, ¿no? Principalmente de los estacionamientos, y como todo esto del posfuturo viene de las postales del futuro, como que tendemos mucho a jugar con, a ver, qué espacios de la ciudad pudiéramos crear esta postal del futuro. Y justo hablábamos de esta idea medio locochona, de qué pasaría si, por ejemplo, las tiendas Ley Independencia, que ahorita la gente, pues si se fijan, los terrenos están todos baldíos, y decíamos, bueno, las leyes Independencia están en toda la ciudad, o sea, está la ley Mandarín, la ley Periférico, la ley acá por la 11, o sea, ley Independencia, y aparte, pues la importancia de los chinos en la ciudad. Decíamos, ¿qué pasaría si la ley Independencia de repente se transforma una tienda de conveniencia a una propuesta de huertos urbanos? Y que todos sus lotes, que son gigantes, que son muchos metros cuadrados, dijera, bueno, ya no vienes y me compras las cosas como procesadas o las cosas de plástico, sino a lo mejor pagas una membresía, pero por venir a trabajar en el huerto, ¿no? Y haces como una red de huertos en toda la ciudad, en esos lotes que antes eran para el estacionamiento. Claro, hay una idea que anda rondando también ahí, no solo en redes, sino en ciertos artículos, algunos curadores, otros arquitectos, como hablar de la palabra y el valor que tiene ahora en lo emergente, ¿no? O sea, si, no sé, en algún momento de crisis tienes que salir rápido por algo a una farmacia, y la farmacia que antes ibas te tocaba, no sé, a 10, 15 minutos en tu carro, qué padre sería que hubiera una carpa al final de la cuadra donde, no sé, después a cierto radio, pues hubiera varias farmacias emergentes, ¿no? Como una carpita que se pone ahí, o en los lotes baldíos que hubiera la persona que no puede estar en el mercado ahorita lleno de mucha gente, o en los mercados municipales, y que se puede poner ahí también como en el mercado emergente, ¿no? O sea, hablar de esas soluciones tal vez a corto plazo y que después las veamos como pues algo no tan loco, ¿no? Como tal vez estos espacios residuales se convirtieron en vez de vacío, pues en el lleno, ¿no? ¿De qué? Del fortalecimiento de la comunidad. La educación es un sistema complejo, ¿no? Porque pues tiene muchos componentes y es muy diversa. Y la transformación en la educación pues ya es inevitable, ¿no? Se habla de una era de flexibilidad y de aprendizaje constante e incluyente.
dentro y fuera del salón de clases, porque pues el salón ahora tiene como una connotación distinta, ¿no? Incluso para los padres que se han convertido en tutores y que pues de la nada la escuela les regresó a las manos sin haberlo pedido. O sea, la idea de las clases, de que las clases tienen que ser las mismas para los estudiantes y que se puede planear un curso por un semestre o por un año, poco a poco se va a fracturar, o eso se cree. En esta era, la flexibilidad será imperante, ¿no? Las estructuras que tenemos en la educación hoy, como los horarios, los ciclos, los exámenes, los currículums del salón, bla, 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 todo eso está basado como en un nivel de control, ¿no? Y mucho de esto se va a romper precisamente a partir del modelo que estamos viviendo y que nos va a obligar a ser flexibles, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos rediseñar las piezas que componen a la educación en esta transformación? ¿Cómo nos liberamos de la antigua estandarización del conocimiento? ¿Y cómo se va a evaluar o enriquecer el aprendizaje en dos vías? Maestro-alumno, alumno-maestro. El gran reto ahí, creo, es romper los paradigmas a nivel Estado, ¿no? Poder lograr que la Secretaría de Educación Pública y las grandes, no sé si hay leyes o normas en términos educativos, puedan aperturarse a estas nuevas escenarios de educación. Nada más para concluir, lo que quiero decir es, creo que la sociedad está lista, pero creo que las instituciones todavía no, como en muchos escenarios, como es en el tema de calidad del aire, que más adelante lo voy a comentar en ese punto, ¿no? Pero sí creo que, como en muchos otros escenarios, depende de la sociedad impulsar y demostrarle a las instituciones que los métodos antiguos pues ya pasaron de moda y que hay cosas mejores. Bueno, creo que esencial en este tema es abatir la brecha digital, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, pues la distribución desigual del acceso a las redes, ¿no? Al Internet. Ahorita lo estamos viviendo, ¿no? Yo, entre mis principales labores está la subdirección de la Facultad de Arquitectura en la universidad. Y vemos desde el inicio de lo que se llamó Plan de Continuidad Académica hace ya 2 meses, la aparición evidentemente de alumnos y pocos profesores, pero sí existen también, que no tienen acceso a una computadora incluso, ¿no? Que no tienen acceso a internet de calidad como para poder llevar una videoconferencia en Blackboard Collaborate o de enviar tareas a tiempo. Y pues esto se incrementó cuando en la educación básica se dio también el retomar el calendario escolar. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, pues el alumno universitario que tenía sus hermanos menores en secundaria o en primaria o en prepa, pues colapsaban junto con el work office del papá o de mamá o con la clase del papá a distancia. Entonces se hizo una situación bastante complicada. Entonces, evidentemente hay que pensar en modelos educativos más dinámicos, ¿no? Que sí tomen en cuenta lo que se ha hecho en torno a lo que son el diseño instruccional de un curso, las estrategias, el tiempo en pantalla, la efectividad del trabajo del alumno, el abatir también las distracciones que puedan existir por tener contacto con pantalla, con dispositivos. Pero ninguna situación podría ser posible si no se abate la brecha digital. Estaríamos incidiendo sobre una desigualdad al nivel que se da en la ciudad, ¿no? O sea, el equipamiento escolar pues se piensa con ciertos niveles de cobertura y son de los equipamientos esenciales en todo espacio urbano y rural incluso, pero no podemos pensar en una transición hacia la educación a distancia. Sería bastante injusta, pues. O sea, la escuela como que siempre vio el Internet como el futuro de la educación, ¿no? O sea, el tomar clases a distancia siempre era el futuro de la educación. Entonces esta situación como que dice, adelantó ese futuro que teníamos años posponiendo, ¿no? Entonces, como que nos obliga a tomar estas clases a distancia pero el problema que yo veo que están enfrentando ahorita es que realmente se quisieron llevar las mismas clases que ya se están tomando en las escuelas al Internet, ¿no? O sea,
realmente si vas a cambiar la plataforma, si ya no va a ser presencial, tienes que prácticamente diseñar desde cero la manera en la que vas a educar, ¿no? Entonces, digo, decía, yo no soy maestro, entonces yo tengo como propuestas de cómo arreglar eso. Pero sí veo que el problema es, igual que en los negocios, lo que decía Bárbara, querer hacer lo que ya estábamos haciendo, pero pasarlo a esto por mientras para luego regresar. Entonces, más bien creo que es como una oportunidad de adelantar el futuro. O sea, esto que se venía posponiendo, se tiene que hacer ya. Creo que hace rato estábamos platicando, Bárbara y yo, sobre el tema, ¿no? de la educación y a futuro y a dónde vamos. Y si bien sabíamos desde hace unos 15 años, la tecnología avanza exponencialmente. Hace 15 años no sabíamos en dónde íbamos a estar ahora, hace 100 años mucho menos, y yo creo que no sabemos dónde vamos a estar en 5 años, en 2 años. Entonces, creo que lo importante de la educación en este punto es fomentar esa adaptabilidad al cambio. Ahorita puedo aprender un lenguaje de programación, ahorita puedo aprender un CAD X, Y, pero en un año puede que sea completamente obsoleto. Entonces, creo que en la educación, tanto básica como media superior, lo importante es que desarrollemos estas habilidades de perderle el miedo a ciertas tecnologías porque no son de mi área, o perderle el miedo a intentarlas siquiera. Creo que en un post-futuro vamos a entrar en un ámbito en que, pues, yo soy diseñadora industrial, pero también programo. Yo soy chef, pero también sé de, no sé, otro tema, ¿no? Porque así va a ser, ya no vamos a estar en estas cajitas, sino que voy a tener que empezar a desarrollar habilidades en muchas más cosas. Retomando la parte de los espacios que quedan abandonados, creo que sería un ejercicio muy, muy interesante presentárselo a niños. A nosotros a veces se nos cierra muchísimo la mente, ¿no? Pues, ¿qué voy a hacer con un estadio? Porque no puedo tener a tanta gente ahí acumulada. Porque creo que estaría interesante preguntarle a los niños qué harían con esos espacios, qué harían con la ley que está al lado de su casa, o qué harían con los estadios o estacionamientos. Sería un ejercicio padre. Creo que también cerrar esa brecha de inequidad y demás, y de seguir imaginando y tal vez darle voz otra vez a los niños va a ser, o sea, clave para ese post-futuro que nos estamos imaginando precisamente hoy, porque ¿para quién es ese post-futuro? Seguramente para esas generaciones, ¿no? Tomando como premisa las reflexiones que acabamos de hacer, ¿no? Ahorita en relación al aprendizaje, el autoaprendizaje que se está generando y que hemos desarrollado y que se seguirá desarrollando, creemos que es imperativo pensar también en las lecciones que nos ha dejado, pues, en el medio ambiente, ¿no? Y me gustaría leer varias citas que precisamente las tomé de publicaciones de Redspira en sus redes. Una que me gustó mucho que va así: hemos reducido las emisiones por razones equivocadas. No podemos celebrar una caída en las emisiones impulsadas por el desempleo y el comportamiento forzado. Esta crisis no resuelve el problema climático, nos ha comprado como máximo 1 o 2 años. Tomando, dijimos hace ratito, la adaptabilidad, la flexibilidad, el no tenerle miedo a imaginarnos, ¿qué tendría que cambiar y qué estamos dispuestos a hacer cuando regresemos a la normalidad o a la nueva normalidad para continuar no solo con una buena calidad de vida, sino contribuir de manera íntegra al mejoramiento del medio ambiente? Muy seguido nos preguntan, ¿no? Si cambió la calidad del aire, si está mejor, si las ventajas, ¿no? Los beneficios de esta situación. Y digo, lo resumiste muy bien en esas frases. Definitivamente no es sustentable esta situación o esta opción para mejorar la calidad del aire. Entonces, lo que tendríamos que preguntarnos de manera individual es cómo a través de las pequeñas acciones podemos lograr grandes cosas, ¿no? Y esa es una respuesta que, dependiendo de lo que cada uno haga diario, es muy factible que podamos aportar al gran objetivo que es mejorar el medio ambiente, ¿no?
algo que se ha dicho durante años y años, ¿no? Y que ahora yo creo que es cada vez más posible, que son las pequeñas prácticas, ¿no? Siempre se ha dicho, bueno, separa la basura en tu casa, tienes la posibilidad de hacer una composta, procura tener un huerto urbano, en fin, una serie de cosas que por la vida cotidiana de cada uno, que hacer profesional y en fin, y la velocidad de los tiempos, que ahora el tiempo se mide de una manera muy distinta por esta situación de la pandemia, pues no podíamos hacer, ¿no? Pues para mí ahorita es maravilloso tener más tiempo dedicado al jardín, dedicado a la cocina, de seleccionar los productos, de pensar, de reusar, de abastecerme de una manera mucho más cuidadosa, ¿no? De que la alacena sea mucho más pensada, que no exista el mínimo derroche. Entonces esas pequeñas prácticas creo que pueden contribuir muchísimo en aspectos relacionados con la alimentación de la familia, en el consumo de comestibles, en los aspectos domésticos, ¿no? Ahora que tengo más tiempo de participar en redes y demás, pues me he adherido a grupos de los huertos en casa y demás, ¿no? Y la pregunta más recurrente, sobre todo en un grupo que está más o menos orientado en el cono sur, en Argentina, es ¿cuánto espacio necesito para tener un huerto urbano, ¿no? Y todos los expertos o los más habituados dicen, no, con 1 metro cuadrado es suficiente, no necesitas un jardín, si tienes un balcón ahí, si tienes la azotea, si tienes en tu cubierta, si no tienes espacio. Entonces no hay que tener una gran extensión de jardín para poder tener algo que nos permita incidir favorablemente en nuestro medio ambiente. Bueno, voy a hacer como un ping pong entre esta pregunta y la anterior. Yo también pienso que las pequeñas prácticas y todo lo que han mencionado es esencial porque nos ha hecho darnos cuenta de muchas cosas, pero también pienso que, hablando de la pregunta anterior, cuando hablamos de educación se ve como un mundito aislado, y aislado está el medio ambiente, y aislado está las empresas y el trabajo, y aislado está la sociedad. Todo lo vemos como en burbujitas, entonces se vuelve como voy a la escuela como un lugar, y todo converge en ese lugar, y luego salgo de ahí, y ya, me voy a mi otra burbujita. Entonces, creo que aquí se trata de integrar todo, y de que no hasta que llegaste a la universidad, después ya sigue mi futuro cercano, es ya trabajar y ya me van a importar estas cosas, sino como desde pequeño, y no por esto no tenemos que cambiar todo el sistema educativo, que es muy complejo y muy difícil, pero como con pequeñas prácticas fomentamos esto que es cuidar un huerto, cocinar, ahorrar agua, cosas bien simples que ahora los niños, he leído muchas frases sobre esto y me llaman la atención, como más de contenido curricular que tienen que cubrir todos esos niños, como aprovecha las cosas de la casa que nunca puedes ver. Pregunta de Mario Chávez. Pensando en estos formatos nuevos de educación a la cual nos vemos obligados a recurrir y tomando en cuenta los beneficios que la misma educación presencial nos otorgaba, ¿cómo pudiéramos compensar o a qué tendremos que recurrir para seguir desarrollando las generaciones actuales y futuras en esas otras áreas que la escuela como espacio no nos daba adicional a la misma educación? Todas estas pláticas y conferencias que se daban en universidades y en congresos y todo eso, pues está yendo al alcance de todo el que tenga acceso a internet. Entonces, o sea, hay más oportunidad que nunca de escuchar, de tomar clases de personas pues reconocidas, ¿no? O sea, ahorita estoy teniendo aprendizaje de mejor calidad del que tuve en mis clases de diseño en la universidad con conferencias diarias. Ahorita mi agenda la tengo llena de todos los días estoy llevando un webinar por lo menos de algún diseñador, algún arquitecto, y son gratuitas y están para todos, ¿no? De alguna manera es como esta diversidad de conocimiento y apertura al conocimiento que nos regaló hasta cierto punto este confinamiento. Creo que es algo súper valioso que no deberíamos soltar después de que ya no estamos obligados a confinarnos, ¿no? Y a no aburrirnos. Estaba leyendo que a muchos niños se les había preguntado en un consejo que se tiene de la ciudad de los niños y las niñas, se les preguntó como, ok, ¿ellos qué pensaban de este nuevo método de educación que estaban llevando? Y muchos decían, es que extraño a mis amigos, cuando mucha gente pensaba que extrañaban la escuela, pero en realidad no extrañan la escuela, lo que extrañan es a sus amigos, porque es lo que disfrutan de la escuela,
disfrutan esa interacción que tienen con sus amigos. Y como ahorita tampoco la tienen ni siquiera en la calle, porque desde antes de la pandemia, seamos sinceros, ya muchos niños no podían jugar como que en la calle o tenían a sus vecinitos y todo esto. Y como eso se les quitó, su lugar de interacción con otros niños, wow, eso fue como que los ha movido mucho. Por otro lado, ellos disfrutan mucho estar en su casa porque están más tiempo con sus papás. Y eso es ahí donde yo mencionaba lo del ejemplo de por qué no usar la casa como un laboratorio de experiencias. Y es lo mismo que decían Joana y Bárbara. O sea, laboratorio de experiencias me refiero a que todo eso cotidiano que se hace en el día a día, como cocinar, coser, leer un libro, en todo eso puede haber matemáticas, hay ciencia, hay pesos, hay proporciones, y aprovechar todo eso para hacer lengua, escribir, aprender, o sea, no querer llevarnos o replicar el aspecto, el mismo método de educación, libro, escuela, mientras se puede hacer por medio de experiencias, que al final de cuentas eso termina nutriendo y enriqueciendo más la educación de un niño. Yo lo que, digamos, me preocuparía, pondría sobre la mesa es, por ejemplo, la educación artística, ¿no? Evidentemente va de la mano un poco con el desarrollo de un oficio, de trabajar, por ejemplo, pienso en los escultores, que desde hace mucho tiempo ya se hace escultura digital, pero bueno, evidentemente si futureamos también a lo mejor, ya pensaríamos en que el 100% de los escultores ya no van a esculpir a través de un material como el barro, la arcilla, la piedra o cualquier material físico, sino que van a hacer una escultura y esa escultura ya no va a ser física, sino que va a ser digital. Pero ahí viene otro problema que me preocupa, porque evidentemente el mismo contacto con estos materiales desarrolla la sensibilidad de las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo podremos sustituir esa sensibilidad de estar en contacto tanto con materiales, con la tierra o con esa actividad artesanal a través de manera digital? A mí me gusta mucho lo que hacen mis amigos del Garage, porque creo que es una mezcla muy interesante con todo esto de la tecnología y del arte, ¿no? Entonces también va ligado y me gusta mucho lo que dice Melanie de laboratorio en casa, ¿no? De qué manera podemos a través de experiencias vivenciales, sobre todo con los niños, que nosotros ya estamos un poco echados a perder, cómo a través de experiencias vivenciales podemos generar estas experiencias, esta sensibilidad, ¿no? De los aspectos que han sido como el común denominador de este asunto son el tiempo. Medido en distintas escalas, ¿no? El tiempo que pasamos en casa, los tiempos que invertimos en nuestras cosas, el tiempo que se puede invertir en la educación, ¿no? Los horarios de la escuela, por ejemplo, la educación básica pública de 8 a 12 ha cambiado y creo que en casa se ha diversificado. Y los tiempos en una escala mucho mayor, ¿no? En una escala, digamos, como generacional. Se ha hablado mucho de los niños, ¿no? Y es esencial esta parte porque de esto va a conformarse una generación muy distinta a las que ya veíamos definirse con mucho más conciencia por el medio ambiente, con prácticas mucho más cuidadas respecto a la alimentación, a ciertos hábitos, al manejo de las tecnologías. Entonces, pues se está conformando, o se puede conformar, mejor dicho, una nueva generación, ¿no? En donde se funda pues una situación como de esperanza clave, y que tenemos que estar pues bien alertas justamente a eso, ¿no? A enfocarnos justamente en estas nuevas generaciones en muchos aspectos, no solo en la educación, sino, bueno, finalmente ellos van a ser los nuevos profesionales, cuáles van a ser sus oficios, sus quehaceres, y pues son la esperanza, ¿no? Son la esperanza de esto que está sucediendo ahora, y formarlos en las condiciones mejor posibles en medio de esta situación que sí es un tanto catastrófica y compleja, va a ser ahora sí que determinante, ¿no? También lo que hace tiempo decía Joana, bueno, que los niños opinen e imaginen cómo van a ser qué se haría en un estadio, por ejemplo. Te comparto una reflexión de Kevin Lynch respecto a los intersticios o vacíos urbanos, que decía que nadie como los niños tienen esa percepción, esa cualidad de ver en estos espacios de ruina, espacios de esperanza y de juego. Muy bien, pues entonces ahora sí que damos por concluido al menos las reflexiones colectivas. Creo que podemos coincidir, y como lo dijimos al principio, ¿no? Que íbamos a darle cierto protagonismo a la tecnología dentro de las estrategias que se vienen. ¿Por qué? Porque es inevitable. Es un cambio, es una transformación que tal vez ya teníamos encima, y tal vez esta crisis nos ha empujado
a llegar ahí un poquito más rápido, pero pues bueno, es importante encontrar de todos modos esa brecha o esa cualidad en la tecnología que nos ayude al desarrollo de tal vez una resiliencia pronta para la comunidad. Quién sabe, lo iremos descubriendo. Pero pues muy bien, creo que estamos todos de acuerdo en que fueron opiniones súper interesantes. Agradezco muchísimo su tiempo, sus ideas. El mes de mayo se termina ya con esta reflexión colectiva tal vez, pero bueno, todavía nos queda un rato en este 2020 y tal vez pudiéramos empezar a tomar acción con lo aprendido hoy. No sé, ¿qué piensen? En lo personal, yo me llevo muchas lecciones y mucha emoción para perseguir ese postfuturo que ya nos queríamos preguntar o ya nos habíamos preguntado hace tiempo. A mí me gustaría invitarlos, tanto a ustedes como a la audiencia, en que pues no nos quedemos hablando por Zoom, ¿no? O sea, que hagamos, que diseñemos, propongamos estos diálogos más seguido en casa, con el vecino que acabas de conocer en esta pandemia, para estar pues más cerquita de lograrlo, ¿no? De alcanzar ese postfuturo que tan lejos está realmente. Y con eso, la verdad, yo me despido y agradezco muchísimo a los 40 participantes que estuvimos hoy. Gracias. Nos vemos. Hasta el próximo jueves, último Luego, de cuídense mucho, junio. descansen. Adiós.